La llave inglesa se me escapó de los dedos llenos de grasa por tercera vez, chocando contra el suelo de hormigón del garaje como un estertor de muerte. Debí haber sabido en ese momento que ese martes iba a ser diferente. ¡Diablos! Debí haberlo sabido cuando me desperté y encontré el lado de la cama de Carla frío y su taza de café ya en el lavavajillas a las 6 de la mañana. Mi esposa no había sido madrugadora en los 15 años que llevábamos casados. Pero últimamente saltaba de la cama como si alguien le hubiera prendido fuego debajo. «¿Vas a trabajar hasta tarde otra vez esta noche, Jaque?», me gritó por encima del hombro, ya a medio camino hacia la puerta con ese elegante traje negro que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. «No me esperes despierto. No me esperes despierto». Como si yo fuera un adolescente enamorado en lugar de su marido de 15 años. Me limpié las manos con un trapo viejo y me aparté del Chevy que intentaba resucitar. El bloque del motor me miraba como si estuviera juzgando mis decisiones vitales. Tal vez lo estaba. Últimamente, todo parecía hacerlo. Fue entonces cuando oí a Moxie gimotear desde el rincón del garaje. Mi pequeña mezcla de terrier estaba pegada a la pared, con la cola entre las patas, mirando fijamente la puerta que daba a la casa. Llevaba semanas comportándose de forma extraña, nerviosa con Carla, escondiéndose cada vez que mi esposa traía su maletín a casa. «¿Qué te pasa, chica?». Me agaché y Moxie se apretó inmediatamente contra mi pecho, temblando. Los perros saben cosas. Perciben lo que nosotros somos demasiado estúpidos o demasiado tercos para ver. Debí haberle hecho caso antes. La voz de Carla llegó a través de la delgada pared del garaje. Estaba al teléfono, pero algo en su tono me hizo congelarme. Era suave, casi ronroneante. No había oído a mi esposa usar esa voz conmigo en años. «No veo la hora de verte tampoco», decía. «Jaque está trabajando hasta tarde en el garaje. Ni siquiera notará que me he ido». Mi sangre se convirtió en agua helada. Pegué la oreja a la pared, con Moxie aún temblando en mis brazos. «El sleeping en la ruta 9. Perfecto. Dame 20 minutos». La línea se cortó y oí sus tacones resonando por el suelo de la cocina. Un momento después, su coche arrancó en la entrada. El Sleepy Inn. Ese motel cutre donde camioneros y cónyuges infieles iban a fingir que sus vidas no se estaban desmoronando. Había pasado por delante 1000 veces, sin imaginar nunca que tendría una razón para preocuparme por lo que ocurría detrás de esas cortinas manchadas. Dejé a Moxie en el suelo con cuidado y me acerqué a la pequeña ventana que daba a la calle. El BMW plateado de Carla ya desaparecía doblando la esquina, rumbo a la ruta 9, rumbo a lo que quedaba de nuestro matrimonio. «Bueno, mierda», dije al garaje vacío. «Parece que voy a convertirme en uno de esos tipos. Ya sabes, el marido traicionado, el último en enterarse, el hazme reír». Siempre sentí lástima por esos pobres idiotas, sin imaginar que me uniría a sus filas. Pero mientras estaba allí en mi garaje manchado de aceite, rodeado de las herramientas de mi oficio honesto, me di cuenta de algo importante. No iba a ser solo otro que sufre en silencio. Era Jaque Daniels, y había pasado toda mi vida arreglando cosas rotas. Hora de arreglar esto. Cogí mi teléfono y busqué en los contactos hasta encontrar lo que buscaba. Sam Trask, mi amigo más antiguo y el tipo que me enseñó que a veces la mejor forma de resolver un problema es recopilar información primero. «Sammy, soy Jaque. ¿Todavía tienes esa vieja cámara de vigilancia de cuando estabas en la policía?» «Sí». «¿Por qué? ¿Vuelves a tener problemas con vándalos?» «Algo así. ¿Me la prestas?» «Claro. Pasa por el bar esta noche». «Pero Jaque, suenas raro. ¿Todo bien?» Todo estaba definitivamente mal, pero aún no estaba listo para admitirlo en voz alta. «Solo necesito vigilar unas cosas, ¿sabes?» Después de colgar, miré a Moxie. Seguía temblando. Seguía mirando esa puerta como si algo maligno pudiera atravesarla. «No te preocupes, chica», dije, rascándole detrás de las orejas. «Papá va a averiguar qué pasa». Pero primero, necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando antes de decidir cómo manejarlo. Guardé mis herramientas, me lavé la grasa de las manos y subí a mi camioneta. La ruta 9 estaba a solo 10 minutos, y el Sleepy Inn estaba justo en la carretera principal como una confesión de culpa en neón. El aparcamiento estaba casi vacío salvo por unos cuantos camiones y el BMW de Carla aparcado junto a un Lexus negro que no reconocía. Me coloqué detrás de un contenedor desde donde podía ver los números de las habitaciones pero permanecer oculto en las sombras. Habitación 14. Ahí era donde las luces estaban encendidas, donde las sombras se movían detrás de cortinas finas.
Me quedé allí 2 horas viendo morir mi matrimonio a través de la ventana de un motel. Cuando Carla finalmente salió, tenía el pelo revuelto y el pintalabios borrado. El hombre que la siguió era alto, bien vestido y todo lo que yo no era. Guapo de esa forma viscosa de promotor inmobiliario, con dientes perfectos y un Rolex que probablemente costaba más que mi camioneta. Se despidieron con un beso como adolescentes, todo manos y promesas susurradas. Luego subieron a sus coches separados y se fueron en direcciones opuestas. Me quedé allí en la oscuridad otra hora más intentando procesar lo que acababa de ver. 15 años de matrimonio, y así es como termina. En un aparcamiento que olía a gasóleo y sueños rotos. Pero, ¿sabes qué? Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de algo. No estaba destrozado. Estaba furioso. Y un mecánico furioso con tiempo libre puede ser algo muy peligroso. La cámara era más pequeña de lo que esperaba, del tamaño de una caja de cerillas, con conexión inalámbrica que Sam me aseguró que era imposible de rastrear. La conseguí de un tipo que investigaba fraudes de seguros, explicó mientras me la entregaba. La batería dura 1 semana. Graba todo en un servidor en la nube. ¿Estás seguro de que esto es legal? Sam levantó una ceja. ¿La vas a poner en tu propia casa? Sí. Entonces es legal. Lo que hagas con lo que encuentres, eso es cosa tuya y de tu conciencia. Instalé la cámara en nuestro dormitorio esa mañana del miércoles, escondida detrás de un marco de fotos desde donde tenía una vista clara de la cama. Carla ya estaba en el trabajo, probablemente planeando su próximo encuentro con el señor Dientes Perfectos. La espera fue la parte más dura. Seguí con la rutina de la vida normal. Arreglar coches, sacar a pasear a Moxie, fingir que me importaba lo que Carla preparaba para cenar. Pero por dentro, contaba las horas hasta tener pruebas. No tardó mucho. El jueves por la tarde, Carla anunció que trabajaría hasta tarde en el caso Patterson y no llegaría hasta después de medianoche. La vi irse, luego me instalé para monitorear la transmisión de la cámara en mi teléfono. Lo que vi me hizo hervir la sangre. No solo usaron mi cama, se pusieron cómodos. El tipo, que después supe que se llamaba Evan Blumenthal, un promotor importante que estaba comprando media ciudad, paseaba por mi dormitorio como si fuera suyo. Abrió los cajones de mi cómoda, se rió de mis viejos trofeos de boxeo, incluso usó mi baño. Pero lo que realmente me enfureció fue lo que le hicieron a Moxie. Mi perra se había escondido debajo de la cama cuando llegaron, demasiado asustada para salir corriendo. Cuando Evan la vio, la agarró por la nuca y la arrojó al pasillo. Carla solo se rió. «Estúpido chucho», dijo. «Jaque quiere más a ese perro que a mí nunca». «Bueno, después de esta noche, eso ya no será tu problema», respondió Evan, atrayéndola hacia él. Ahí fue cuando me enteré de su plan. No era solo una aventura. Planeaban destruir mi vida. Evan había estado dándole a Carla información sobre los valores de las propiedades en nuestro barrio. Nuestra casa, la que yo había arreglado durante 10 años, estaba en un terreno que valía 3 veces lo que pagamos por él. Querían que me fuera para venderla y empezar su nueva vida juntos. La conversación que grabé esa noche habría sido suficiente para cualquier abogado de divorcios del estado. Pero yo no pensaba en abogados. Pensaba en justicia. El viernes por la mañana, llamé diciendo que estaba enfermo y conduje hasta el centro de rescate de animales al otro lado de la ciudad. Había estado allí antes, adoptando Moxie 5 años atrás. Pero esta vez tenía un propósito diferente. Laia Martínez dirigía el lugar, una mujer dura de unos 50 años que había visto todo tipo de maltrato animal imaginable. Cuando le mostré el vídeo de Evan agarrando a Moxie, su rostro se oscureció. «¿Esto es en tu casa?» «En mi dormitorio, con mi esposa y su novio». «Tienes que presentar una denuncia policial. Esto es maltrato animal claro». «Lo haré, pero primero necesito documentar todo correctamente. ¿Puedes ayudarme?» Laia me estudió un largo rato. «No solo buscas pruebas, ¿verdad? Estás planeando algo». «Planeo proteger a mi perro. Lo que pase después, bueno, depende de hasta dónde quieran llegar ellos». Me dio una tarjeta. «Llámame cuando estés listo para presentar esa denuncia. Y Jaque, no hagas nada estúpido. La venganza tiene una forma de morder de vuelta». Pero yo ya había dejado de preocuparme por las consecuencias. Esa tarde, conduje hasta el edificio de oficinas de Evan en el centro. El directorio del vestíbulo lo listaba como presidente de Blumenthal Development, con una suite en el piso 15. No subí. En cambio, esperé en el garaje subterráneo hasta que salió del trabajo. Luego lo seguí hasta su casa,
un complejo de condominios de lujo en la zona norte de la ciudad, del tipo donde el portero lleva uniforme y las plazas de aparcamiento cuestan más que la mayoría de los coches. Lo observé durante 3 días, aprendiendo su rutina. Café a las 7, oficina a las 8, almuerzo en el mismo restaurante elegante todos los días a mediodía. Era predecible, lo que haría mucho más fácil lo que vendría después. El domingo por la noche, mientras Carla estaba en su club de lectura, que ahora sabía que era código para otro encuentro en el motel, visité el condominio de Evan. Entrar fue más fácil de lo esperado. Los ricos como Evan siempre piensan que su dinero los hace seguros, pero olvidan que los tipos de clase trabajadora como yo sabemos cómo entrar en lugares donde no deberíamos estar. No robé nada. No rompí nada. Solo dejé un mensaje. En el espejo del baño, escrito con jabón, dejé una nota simple. Sé lo que le hiciste a Moxie. En la encimera de la cocina, coloqué una foto impresa de él agarrando mi perra, con la marca de tiempo de la cámara oculta. Y en su almohada, dejé el viejo collar de Moxie, el que llevaba de cachorra, antes de que Evan la asustara tanto que ya no quisiera ponérselo. Luego volví a casa y esperé. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Sonó el teléfono de Carla y pude oír la voz asustada de Evan a través del altavoz. Alguien entró en mi apartamento. Dejaron fotos, mensajes. Saben de nosotros. Carla se incorporó en la cama, de repente completamente despierta. ¿Qué tipo de fotos? De mí con tu perro. Jesús, Carla. ¿Y si es un investigador privado? ¿Y si Jaque contrató a alguien? Fingí estar dormido, pero sonreía contra la almohada. La fase 1 estaba completa. Cálmate, dijo Carla. Jaque no tiene dinero para un investigador privado. Probablemente sea un robo al azar. Los ladrones al azar no dejan mensajes amenazantes sobre perros, Carla. Alguien sabe. Después de colgar, Carla se quedó sentada al borde de la cama mucho rato, mirando su teléfono. Prácticamente podía oír los engranajes girando en su cabeza, intentando calcular cuánto peligro corrían. Ni de lejos tanto como el que les esperaba. El lunes por la mañana llegó la primera prueba real de mi plan. Había pasado el fin de semana preparando, y ahora era hora de ver si Evan era tan listo como creía. La respuesta llegó a la hora del almuerzo. En lugar de su restaurante habitual, Evan fue directo a la comisaría. Lo vi desde la acera de enfrente mientras pasaba una hora dentro, probablemente presentando una denuncia por el allanamiento. Bien, que involucre a la policía. No había hecho nada ilegal, solo allanamiento de morada, y le costaría un infierno probarlo. Más importante aún, involucrar a la policía significaba que habría un registro oficial de su pánico, lo que sería útil más adelante. Esa tarde, puse en marcha la fase 2. La oficina de Carla estaba en una casa victoriana reconvertida en el centro, del tipo que intentaba demasiado parecer prestigiosa. Su firma, Pearson Associates, se ocupaba de derecho inmobiliario y casos de lesiones personales. Nada demasiado emocionante, pero pagaba lo suficiente para mantener a Carla en trajes de diseño y café caro. Conocí el diseño del edificio por las fiestas de Navidad a las que me habían obligado a asistir a lo largo de los años. La oficina de Carla estaba en el segundo piso, con paredes delgadas y un sistema de calefacción que llevaba el sonido mejor que un teléfono. Colocar el altavoz inalámbrico en la rejilla de ventilación sobre su oficina requirió planificación. Pero yo había sido boxeador amateur antes de ser mecánico y aún sabía moverme en silencio cuando era necesario. La seguridad del edificio era una broma. Un guardia aburrido que pasaba la mayor parte del tiempo jugando en su teléfono. El miércoles por la tarde, mientras Carla estaba en una reunión con 3 posibles clientes, activé el altavoz a distancia y reproduje el audio que había grabado en mi dormitorio. No la conversación entre Carla y Evan. Eso era para después. Esto era solo los gimoteos de Moxie cuando Evan la agarró, amplificados y resonando por la oficina como el fantasma de todos los animales heridos. La reacción fue inmediata. Pude oír gritos desde la calle de abajo y en minutos la gente salía en tropel del edificio. Alguien había llamado a los bomberos pensando que había un animal atrapado en las paredes. La reunión de Carla se arruinó. Sus clientes huyeron y ella pasó el resto del día intentando explicar a su jefa por qué sonidos fantasmales de perros salían de su oficina. Pero eso solo era el calentamiento. El jueves por la tarde, seguía a Evan hasta su bar habitual, un lugar elegante llamado Metropolitan, donde abogados y promotores iban a cerrar tratos y sentirse importantes. Esperé hasta que llevaba 3 copas. Luego me acerqué a su mesa como si fuéramos viejos amigos. Evan Blumenthal, ¿verdad? Soy Jaque Daniels. Creo que tenemos amigos en común. El color abandonó su rostro.
No sé quién eres. Claro que sí. Soy el marido de Carla. Ya sabes, el tipo cuya cama has estado usando para tus pequeñas reuniones. Empezó a levantarse, pero puse una mano en su hombro y lo senté de nuevo. No con fuerza suficiente para hacerle daño, solo lo suficiente para dejar claro mi punto. Necesitamos hablar, dije, sentándome frente a él en el reservado. Sobre límites, sobre respeto, sobre lo que les pasa a los que maltratan animales indefensos. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla de la cámara oculta. Su rostro se puso blanco. Así es como va a funcionar esto, dije, manteniendo un tono conversacional. Vas a dejar de ver a mi esposa. Vas a dejar de venir a mi casa, y nunca jamás volverás a tocar a mi perro. No puedes amenazarme. Llamaré a la policía. Adelante. Mientras tanto, explícales por qué estabas maltratando un animal en el dormitorio de otra persona. Seguro que lo entenderán muy bien. Las manos de Van temblaban ahora. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas. De mi vida, de la vida de mi esposa, de mi ciudad si es necesario. Porque si no desapareces, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres. Me levanté, dejé un billete de 20 en la mesa y me incliné cerca de su oído. Ah, y Evan, si descubro que has vuelto a hacerle daño a Moxie, allanar tu apartamento será lo menor de tus problemas. Salí del bar sintiéndome mejor que en semanas. Pero la verdadera satisfacción llegó a la mañana siguiente cuando Carla recibió una llamada que lo cambió todo. ¿Qué quieres decir con suspendida?, decía el teléfono, con la voz subiendo hasta casi un grito. Vivien, esto es una locura. No puedes suspenderme por una queja anónima. Fingí leer el periódico, pero escuchaba cada palabra. La queja anónima había sido mía, por supuesto. Un correo detallado a la jefa de Carla, Vivien Pierce, describiendo el maltrato animal que había presenciado, completo con vídeo y marcas de tiempo. No me importa si ocurrió en tu vida personal, decía Vivien, con voz lo bastante alta para que yo la oyera a través del teléfono. Esta firma representa casos de derecho familiar. No podemos tener abogados que maltraten animales. Sería un desastre de relaciones públicas. Carla colgó y miró su teléfono como si la hubiera traicionado personalmente. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de sospecha. ¿Fuiste tú? ¿Hacer qué? Alguien envió a mi jefa un vídeo de mí supuestamente maltratando a un animal, el mismo día que alguien allanó el apartamento de Van y dejó mensajes amenazantes. Doblé el periódico y la miré con la expresión más inocente que pude. Parece que alguien os tiene manía a ti y a tu novio. Tal vez deberíais tener más cuidado con a quién enfadáis. La mirada que me lanzó podría haber fundido acero, pero no podía probar nada. Aún no. Esa tarde, mientras Carla estaba en la oficina intentando salvar su carrera, recibí una llamada de una fuente inesperada. ¿Es usted Jaque Daniels? La voz era femenina, de mediana edad, con un leve acento que no pude identificar. Sí. ¿Quién es? Me llamo Brenda Kowalski. Estuve casada con Evan Blumenthal. Creo que deberíamos hablar. Brenda Kowalski no era en absoluto como esperaba. Donde Carla era todo ángulos afilados y ropa de diseño, Brenda era suave y genuina, del tipo de mujer que te ofrece café antes de que te sientes. Nos encontramos en un diner a las afueras de la ciudad, lo bastante lejos del centro para no cruzarnos con nadie conocido. Evan me llamó ayer, dijo, removiendo azúcar en su café. Estaba en pánico por alguien que lo amenazaba. Cuando describió la situación, supe que tenía que contactarte. ¿Por qué? Porque lo que te está haciendo a ti, me lo hizo a mí. La aventura, las mentiras, el plan para quitarme todo por lo que había trabajado. Su voz era calmada, pero podía ver la ira ardiendo tras sus ojos. La única diferencia es que Comi lo consiguió. Brenda había estado casada con Evan 12 años. Trabajó en 2 empleos para pagarle la escuela de negocios, luego vio cómo construía su empresa promotora desde cero. Cuando empezó a engañarla con su secretaria, intentó perdonarlo. Cuando lo engañó con una cliente, intentaron terapia de pareja. Pero cuando descubrió que había estado escondiendo activos sistemáticamente y planeando divorciarse, dejándola sin nada, contrató a un abogado. Demasiado poco, demasiado tarde, dijo. Para entonces, él había trasladado todo offshore. Me quedé con mi coche y lo que pude llevar. ¿Por qué no luchaste? Lo intenté, pero Evan es listo y tenía mejores abogados de los que yo podía pagar. Hizo que pareciera que yo era el problema. Inestable,
vengativa, intentando destruirlo por rencor. Sacó un sobremanila de su bolso, pero guardé registros, extractos bancarios, correos, fotografías, todo lo que pude encontrar. Abrí el sobre y sentí que mi presión arterial se disparaba. Dentro había impresiones de correos entre Evan y Carla que se remontaban a 6 meses atrás. No solo planeaban una aventura, planeaban mi destrucción. Los correos detallaban su estrategia. Carla documentaría casos de yo descuidando a Moxie, alegando que era un dueño de mascota inadecuado. Evan usaría sus contactos para que me investigaran por maltrato animal. Una vez arrestado, Carla pediría el divorcio y reclamaría la casa en el acuerdo. Iban a incriminarme, dije, mirando los papeles. Peor aún, mira el último correo. El mensaje final, enviado solo 3 días atrás, era de Carla a Evan. Jaque está sospechando. Tenemos que acelerar. ¿Puedes plantar pruebas en su garaje? Pastillas o herramientas robadas. Algo que lo haga arrestar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propia esposa planeaba plantar pruebas para que me arrestaran. 15 años de matrimonio, y estaba dispuesta a destruir mi vida por un promotor inmobiliario con dientes perfectos y mente criminal. ¿Por qué me muestras esto? Porque quiero verlo arder, dijo Brenda simplemente. Y porque eres la primera persona que lo ha hecho tener miedo. Quiero ayudar. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Brenda conocía las debilidades y miedos de Evan, sus secretos culpables. Sabía dónde guardaba sus archivos de respaldo, cuáles de sus tratos comerciales eran límite ilegal. Y lo más importante, sabía exactamente cómo herirlo donde más daño haría. Hay algo más, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Evan ha estado malversando dinero de sus inversores. No mucho, solo lo suficiente para financiar su estilo de vida. Tengo pruebas. ¿Por qué no lo denunciaste? Porque quería guardarlo para el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado. Esa noche, me senté en mi garaje con Moxie acurrucada en mi regazo, leyendo los correos una y otra vez. Mi perra me miró con esos ojos marrones confiados, y me di cuenta de que esto ya no era solo venganza. Era proteger lo único puro e inocente en mi vida. Carla y Evan habían cometido un error al decidir hacerle daño a Moxie. Habían cruzado una línea que no podía deshacerse, y ahora iban a pagar por ello. El viernes por la mañana, llamé diciendo que estaba enfermo otra vez y conduje hasta el ayuntamiento. El festival anual del Día de los Fundadores era el próximo fin de semana y tenía algunos arreglos que hacer. El festival se celebraba en la plaza del pueblo cada año con camiones de comida, música en vivo y un sistema de megafonía que se oía a varias manzanas. Como dueño de negocio local, había ayudado a patrocinar el evento durante años, lo que significaba que tenía acceso al equipo de montaje y al equipo técnico. Más importante, significaba que sabía cómo hackear el sistema de sonido. El sábado por la mañana, me reuní con Sam en su bar para repasar los detalles finales. ¿Seguro de esto, Jaque? Una vez que lo hagas, no hay marcha atrás. Iban a incriminarme por maltrato animal. Sammy. Iban a plantar pastillas en mi garaje y hacer que me arrestaran. ¿Crees que debería dejarlo pasar? Sam se sirvió un whisky, aunque ni siquiera era mediodía. Creo que estás a punto de declarar la guerra a 2 personas que tienen más dinero y mejores abogados que tú. Tal vez, pero yo tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué? La verdad y un muy buen sistema de sonido. El domingo por la mañana, la plaza del pueblo se llenó de familias disfrutando del festival. Había niños corriendo con algodón de azúcar, parejas mayores escuchando a la banda de bluegrass y políticos locales dando discursos sobre valores comunitarios. Carla y Evan también estaban allí, cerca del escenario como si fueran dueños del lugar. Carla se había recuperado de su suspensión y estaba intentando reconstruir su reputación. Evan estaba haciendo lobby con posibles inversores, probablemente planeando su próximo esquema de malversación. No tenían idea de lo que se avecinaba. A las 2 en punto, justo en medio del discurso del alcalde sobre valores familiares, activé el transmisor inalámbrico que había escondido en la cabina de sonido. La voz del alcalde se cortó, reemplazada por el audio cristalino de la conversación de Carla y Evan en mi dormitorio. Jaque quiere más a ese perro que a mí nunca. Resonó la voz de Carla por toda la plaza. Bueno, después de esta noche, eso ya no será tu problema, respondió Evan. La multitud se quedó en silencio, confundida al principio, luego cada vez más horrorizada a medida que la conversación continuaba. Escucharon el plan de Evan para incriminarme por maltrato animal. Escucharon la sugerencia de Carla de plantar pruebas en mi garaje. Escucharon cada detalle de su esquema para destruir mi vida. Pero la peor parte,
La que hizo que todos los dueños de perros en la multitud estuvieran listos para lincharlos, fue cuando el audio cambió los gimoteos aterrorizados de Moxie, mientras Evan la agarraba y la arrojaba fuera de la habitación. La reacción fue inmediata y violenta. Carla intentó huir, pero estaba rodeada de vecinos enfurecidos que la conocían desde hacía años. Evan recorrió unos 3 metros antes de que alguien lo derribara. Yo observaba desde el borde de la multitud, con Moxie en brazos, mientras 15 años de mentiras y traición finalmente alcanzaban a mi esposa y a su novio. Pero esto solo era el comienzo. La multitud del festival se había dispersado, pero el daño estaba hecho. Para el domingo por la noche, todo el pueblo sabía exactamente qué clase de personas eran Carla y Evan. El periódico local había recogido la historia, y las redes sociales bullían de indignación por el maltrato animal y la conspiración para incriminar a un hombre inocente. El lunes por la mañana llegaron las consecuencias. Carla fue despedida de su firma. Vivian Pierce la llamó a las 7 de la mañana para darle la noticia personalmente. «No puedo tener en mi equipo a una abogada que conspira para plantar pruebas», dijo Vivian, con voz fría como el invierno. «Despeja tu oficina antes de mediodía y no esperes recomendación». La situación de Evan fue aún peor. 3 de sus principales inversores retiraron su financiación tras escuchar el audio, y la oficina del fiscal general del estado había abierto una investigación sobre sus prácticas comerciales. Las pruebas de malversación de Brenda habían llegado a las personas adecuadas, y Evan enfrentaba tiempo serio en prisión. Pero yo aún no había terminado con ellos. El martes por la tarde, recibí una llamada del detective Ray Code, el policía que había tomado mi denuncia oficial de maltrato animal. «Jaque, tenemos suficiente evidencia para acusar a Blumenthal de crueldad animal. ¿Quieres seguir adelante?» «Absolutamente». «Bien. También estamos investigando los cargos de conspiración. Ese audio que proporcionaste muestra clara intención de incriminarte por delitos que no cometiste. Ambos enfrentan cargos graves». Después de colgar, me senté en el porche con Moxie, viendo la puesta de sol y pensando en la justicia. Carla y Evan enfrentarían consecuencias legales por lo que habían hecho, pero de alguna forma eso no parecía suficiente. Habían intentado destruir mi vida, herir a mi perro y robar todo por lo que había trabajado. Merecía algo más personal. El miércoles por la tarde, conduje hasta el parque para perros donde Carla solía llevar a Moxie antes de empezar a odiar a mi mascota. Era un parque pequeño, pero popular entre los dueños de perros locales, muchos de los cuales habían estado en el festival y oído el audio. No me sorprendió encontrar a Carla allí, sentada sola en un banco, pareciendo haber envejecido 10 años en la última semana. Me vio venir y empezó a levantarse, pero le indiqué que se quedara. «Necesitamos hablar», dije, sentándome junto a ella con la correa de Moxie. «No tengo nada que decirte». «Está bien, puedes solo escuchar». Saqué mi teléfono y le mostré un vídeo que había grabado esa mañana. Era Evan frente al juzgado siendo arrestado por malversación. La expresión de pánico en su rostro era impagable. «Tu novio va a la cárcel», dije. «Probablemente 5 o 10 años. Todos esos sueños que teníais de huir juntos y vivir mi dinero, desaparecidos». Las manos de Carla temblaban. «Destruiste mi vida». «No, expuse tu vida. Hay una diferencia». «¿Lo quería?» «Quería su dinero. Igual que querías mi casa y el valor de mi terreno, pero nunca lo quisiste lo suficiente para ser honesta». Me levanté y la miré desde arriba, a esta mujer con la que había estado casado 15 años, y no sentí más que lástima. ¿Sabes cuál es la parte triste, Carla? Si simplemente hubieras pedido el divorcio, te habría dado la mitad de todo. La casa, los ahorros, todo. Pero devolviste codiciosa y heriste a mi perro, y eso es algo que no puedo perdonar. Empecé a alejarme, pero ella me llamó. ¿Qué pasa ahora? Me giré y, por primera vez en semanas, sonreí. ¿Ahora? Ahora vas a vivir con las consecuencias de tus elecciones, como el resto de nosotros. Fue entonces cuando apareció Evan. Había salido bajo fianza esa mañana y parecía un desastre. Su pelo perfecto estaba despeinado. Su traje caro estaba arrugado y su Rolex había desaparecido. Probablemente vendido para pagar a su abogado. «Todo esto es culpa tuya», dijo, señalándome con un dedo tembloroso. «Arruinaste todo». No arruiné nada. Solo encendí las luces y dejé que todos vieran lo que ya estaba allí. Evan dio un paso hacia mí, con los puños apretados. «¿Crees que eres muy listo? ¿Crees que has ganado? Creo que estás a punto de cometer otro error estúpido».
Entonces lanzó un puñetazo salvaje y desesperado que vi venir desde lejos. Había sido boxeador amateur 6 años antes de ser mecánico. Y la memoria muscular es algo maravilloso. Esquivé su golpe y subí con un uppercut que le dio justo debajo de la barbilla. Cayó duro, aterrizando en un montón de excremento de perro que alguien no había recogido. La ironía era perfecta. Carla gritó y corrió a ayudarlo, pero Evan estaba demasiado aturdido para levantarse. Yacía allí en la suciedad y la mierda de perro, sangrando por la boca, pareciendo el patético perdedor que siempre había sido bajo la ropa cara y el encanto falso. Se había formado una multitud, atraída por el alboroto. La mayoría eran dueños de perros que habían estado en el festival, que habían oído el audio de Evan maltratando a Moxie. No sentían simpatía. «Eso te pasa por herir animales», gritó alguien. «Debiste pegarle más fuerte», añadió otra voz. Miré a Evan, aún tirado en la suciedad, y sentí una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza y todo con la justicia. «¿Sabes qué, Evan? Tienes razón en una cosa. Sí gané. Gané porque sigo siendo la misma persona que era hace 6 meses. Sigo siendo honesto. Sigo siendo leal. Y sigo protegiendo lo que amo. Tú perdiste porque eres un cobarde y un matón. Los matones siempre pierden al final». Recogí la correa de Moxie y empecé a caminar hacia mi camioneta. Detrás de mí, podía oír a Carla intentando ayudar a Evan a ponerse de pie, ambos llorando y cubiertos de suciedad. Mientras me alejaba del parque para perros, me di cuenta de que así era como debía terminar. No con un esquema elaborado o un enfrentamiento dramático, sino con la simple verdad de que las buenas personas triunfan sobre las malas cuando están dispuestas a luchar por lo que es correcto. Carla y Evan enfrentarían sus consecuencias legales. Habían perdido sus trabajos, sus reputaciones y su futuro juntos. Lo más importante, habían aprendido que las acciones tienen consecuencias, y herir a criaturas inocentes tiene un precio. Volví a casa, a mi casa, no la suya, y me senté en el porche con Moxie acurrucada en mi regazo. El sol se ponía sobre nuestro barrio, pintando el cielo de tonos naranja y dorado. Y por primera vez en meses, todo parecía estar bien con el mundo. Algunos dicen que la venganza es un plato que se sirve frío.